buenas tardes, encantado de saludarles. Estaba observando a nuestro amigo Perucho Conde en esta presentación y lo veía muy circunspecto, muy serio. Dije, pocas veces lo había visto con tanta circunspección en la palabra, hasta que nos habló del celular. Es decir, algún detalle tenía que revelarnos de esos que lo identifican a él en el aspecto profesional. Todos sabemos que se trata de un hombre público, de la televisión, de un artista del humor, un verdadero profesional en todos los sentidos. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en Caracas, en varios programas de radio, y realmente me sorprendió su memoria, su habilidad, su espontaneidad. Allí fue donde yo comprobé que no es un hombre de libretos, sino que tiene unos recursos, una versatilidad extraordinaria. De modo que es una honra personal recibir la presentación de nuestro amigo Perucho Conde, y sobre todo que nos haya demostrado que al lado de la seriedad y de la formalidad de la presentación sigue estando el toque de humor con el cual nos ha deleitado durante tantos años a través de la televisión y de la radio. Bien, amigos, buenas tardes a todos y encantado de saludarles realmente. Hoy vamos formalmente a presentarles un libro, el último libro que esta institución, el Movimiento CIMA, ha editado. Perucho, ¿no lo conocías? No. Bien. Este libro es el último de los que ha sido editado por el Movimiento CIMA dentro de un proyecto editorial que ya lleva algunos años y que ya ha alcanzado una cifra importante, sobre todo para una editora modesta. Este es como el título número 70 y no es fácil, sobre todo en estos tiempos, de editar libros. Y este es un libro que les presento de un autor argentino que ha fallecido hace muchos años, Manuel Porteiro, de quien escribimos a nosotros una biografía, está allí también, y este libro es una recopilación de algunos trabajos de Porteiro, un pensador argentino, porteño, de Buenos Aires. Este libro se titula Espiritismo, Doctrina de Vanguardia, y tiene como subtítulo, y allí la relación con lo que hoy vamos a hablar, tiene como subtítulo Las mejores páginas del humanismo espírita. Se nos ocurrió, así lo hablamos con la profesora Teresa de Álvarez, con Juan Álvarez, se nos ocurrió que el mejor homenaje que podíamos rendir a Porteiro en este libro, que lleva como subtítulo Las mejores páginas del humanismo espírita, se nos ocurrió que podía ser el ofrecer una charla sobre el tema del humanismo. Y pensamos en un título, como ustedes lo habrán leído o escuchado, del humanismo clásico al humanismo del espíritu, queriendo mostrar en este conjunto de ideas el proceso histórico, filosófico, cultural, ético, espiritual, de lo que involucró, de lo que significó a finales de la Edad Media, terminando el siglo XIII, comenzando el siglo XIV, lo que significó la irrupción de un extraordinario movimiento de inquietudes literarias, artísticas y espirituales en Europa, y muy particularmente dentro de Europa, en el país que en aquel entonces brillaba por su aporte a las letras y por sus inquietudes de renovación. Me estoy refiriendo a Italia, cuna del humanismo, y todo lo que significó la influencia del humanismo durante los siglos XIV y XV
para la aparición de otro gran movimiento que también tuvo su epicentro en Italia, en este caso en la ciudad de Florencia, como lo fue el Renacimiento. Y a partir del Renacimiento, toda la evolución histórica, social y cultural y espiritual, hasta la aparición de fenómenos tan importantes como la Reforma, el Iluminismo, el racionalismo, la Revolución Francesa, el siglo de las luces, el siglo de la razón y hasta llegar a nuestros tiempos. Y dentro de ese encadenamiento histórico, del cual haremos brevemente un recuento ahora, lo que significó a partir del siglo XIX la aparición de la obra de Allan Kardec, la aparición del espiritismo, de la filosofía espiritista. Y cómo hoy en día, en el enfoque que pudiéramos, que vamos a ensayar ahora, presentar, cómo podemos hablar ahora de un humanismo del espíritu, que nos parece que es la continuación y a la vez la superación del humanismo clásico. Ese es el sentido del título de esta conferencia. Efectivamente, el humanismo fue un movimiento de enorme importancia que comenzó a finales del siglo XIII de nuestra era, hacia 1280, 1290, y se consolidó 1380, 1390, y se consolidó en el siglo XIV hasta el siglo XV. Y tuvo como referencia fundamental la aparición de una serie de obras en prosa y en verso, literarias, ensayos, que significaron una referencia diferente, una visión distinta a lo que predominaba en aquella época como concepción del ser humano, de la vida, de Dios, de lo material y de lo espiritual. El humanismo nace en el seno de una sociedad encadenada por los dogmas y nace en un tiempo difícil, cuando la teología se había impuesto sobre la ciencia, sobre la razón, y donde la praxis religiosa se había hecho extremadamente intolerante. Estamos hablando de la Edad Media, una época extremadamente difícil para que pudiese el pensamiento expresarse con libertad. Recordemos que en los 12 siglos que mediaron entre la aparición de Jesús y de su inmenso y hermoso mensaje de amor, de verdad, y la consolidación del cristianismo como religión oficial, en esos 12 siglos se presentaron muchísimos procesos, pero sobre todo siguiendo una línea, una trayectoria, cual era la de ir de alguna manera dejando de lado un tanto los principios filosóficos primigenios, originales, y la sustitución por un cuerpo de dogmas, de principios escolásticos, de normas rígidas del pensamiento, que fue la consolidación del cristianismo, ya no como la doctrina de Jesús, como el mensaje de Jesús, sino el cristianismo como la religión del Estado, primero del Imperio Romano y luego de los estados que se fueron consolidando a lo largo de esas épocas. Y cuanto más se consolidó el cristianismo como religión oficial, con instituciones, con poder económico, con bienes temporales, más se distanció de la simplicidad del mensaje de Jesús. Y a tal extremo llegó esa distancia, como nos lo
cuenta bien la historia, al menos la historia imparcial, que muchísimas personas, hombres y mujeres, sucumbieron, entregaron sus vidas, fueron llevados a la muerte espantosa en las torturas inquisitoriales, en las hogueras mismas. Y donde cualquier pensamiento distinto, cualquier discrepancia, cualquier posibilidad de análisis era asfixiada y ahogada. Es en el seno de esa Europa dominada por la Inquisición, por el poder medieval, es en el seno de esas sociedades cristalizadas y estáticas, donde el dogma se imponía como verdad absoluta, negando cualquier camino a la libre investigación y a la búsqueda de nuevas ideas. Es en esa época tan difícil que comienza a perfilarse un movimiento distinto, renovado y renovador, que sin producir una ruptura total fue poco a poco abriendo caminos. No podía romper totalmente porque sería ahogado. Debía abrirse paso suavemente, sutilmente, imperceptiblemente. Y por eso tomó los caminos de la poesía, del simbolismo, de las alegorías, para poder burlar la presión inquisitorial y para poder dar cauce a nuevas alternativas para el pensamiento. Allí nace el humanismo. Y nace con una intención, en primer lugar, de recuperar para la cultura europea occidental, recuperar el legado hermoso de Grecia y de Roma, de la cultura greco-latina, recuperarlo para que la gente de ese tiempo, del 1300 y del 400, fuesen capaces y les fuera posible de volver a recrearse con aquellos conocimientos extraordinarios que brindó la filosofía de Grecia o que brindó el derecho latino y la misma literatura romana. De modo que el humanismo surge en primer lugar y no aparecía como una amenaza para el status quo, sino como una apertura solamente. El humanismo comenzó con la propuesta de recuperar para la cultura occidental la enseñanza de los griegos y de los latinos que había sido dejada de lado, en una falsa concepción que adoptó el cristianismo de que aquello era pagano y por lo tanto debía ser considerado inferior. Y es así que van a aparecer figuras tan importantes como Dante Alighieri, que en su Divina Comedia en forma alegórica muestra los diversos pasos del crecimiento humano en la tierra y del crecimiento espiritual después de la muerte, a través de las formas alegóricas de los infiernos y de los purgatorios, para por medio de ese simbolismo mostrarnos el proceso evolutivo del ser humano. Apareció Petrarca, figura extraordinaria de la poesía y de la literatura, que fue probablemente el hombre que le dio sentido a la palabra humanitas, humanismo, preocupación por lo humano. Apareció Boccaccio con sus obras, a veces un tanto irónicas, donde con la sátira, con el cuento, con su Decamerón, lograba evadir de alguna manera la censura oficial y en esa forma disfrazada hacer severas críticas a lo establecido. Esa trilogía, Dante, Petrarca y Boccaccio, que honran tanto a la Italia de ese tiempo y de siempre, constituyeron el núcleo central de la aparición del humanismo.
Los humanistas, con toda razón, se plantearon la idea de que la cultura griega debía ser revalorizada y no despreciada. A tal punto había llegado el desprecio a lo que fue la filosofía griega y la cultura griega en general, que ya para el siglo XII cualquier persona que hablase o leyese en griego, me refiero en los países occidentales de Europa, era sospechosa de herejía. Y estos autores comienzan a enseñar, y a ello van a ayudar las universidades que se crean, y van a ayudar la protección de algunas cortes avanzadas, como la corte de los Médicis. Todo ese movimiento va a intentar demostrar que un verdadero cristianismo no tenía por qué renunciar a la belleza de la cultura griega, y que esa era una falsa dicotomía, era una oposición falsa, porque el humanismo griego perfectamente podía vincularse a un humanismo cristiano, y allí estuvo la idea central de los humanistas. A tal extremo también habían llegado en su fanatismo algunos representantes del clero, algunos, que se dieron a la tarea de ir desapareciendo los manuscritos, los documentos originales de numerosos filósofos griegos. Pero como el material en el cual estaban reunidos y recopilados textos de Heráclito, de Demócrito, de pensadores griegos presocráticos o postsocráticos, como eran materiales caros, eran pergaminos, eran pieles de becerro, y así se llamaban los libros becerros. Como eran materiales muy caros, decidieron pintar por encima de aquellas obras filosóficas, pintar las páginas y escribir los nuevos textos conforme a la escolástica cristiana sobre ellos. Esos son los llamados libros palincestos. Palincesto significa en griego vuelto a escribir de nuevo. De modo que se había perdido para la cultura occidental un inmenso tesoro en cuanto a obras de aquellos extraordinarios filósofos de Grecia, que no eran solo de la península griega, sino la cultura griega abarcó buena parte de toda la cuenca del Mediterráneo, desde Atenas hasta Antioquia, hasta el norte de Egipto, o lo que hoy en día es la región de Libia o de Túnez. De modo que estos humanistas decidieron limpiar algunos palincestos, es decir, volver a eliminar aquella pintura que como barniz se le había puesto por encima, limpiarlos para volverle a ofrecer a las bibliotecas esos tesoros inmensos de los filósofos griegos. Esa fue una de las primeras tareas a las cuales se abocaron los humanistas para poder recuperar esta información tan extraordinaria. Históricamente se suele ubicar el humanismo nacido allí, entre estos autores italianos, pero en sentido más amplio de la palabra, tomando el humanismo como preocupación por el ser humano, valorizar al ser humano, podríamos perfectamente decir que la filosofía griega en buena parte fue también altamente humanista. Porque ¿qué otra cosa representó, por ejemplo, el pensamiento de Sócrates? Recordemos que antes de Sócrates, los filósofos presocráticos, muchos de ellos eran los llamados filósofos físicos, como los de Jonia. Eran los filósofos que se preocupaban por conocer, unos el componente esencial de la materia, como los atomistas, otros, como Tales de Mileto o Anaxímenes o Anaximandro,
o Empédocles, interesados en conocer el universo, el cosmos, la physis, que llamaban los griegos, lo físico. Y es Sócrates el que va a llamar la atención y va a decir al conocedor del universo le es necesario primero conocerse a sí mismo. Antes de pretender conocer lo exterior, es necesario conocer el mundo interior. El que conoce debe primero autoconocerse. Y en esa visión que llamamos antropológica o de antropología filosófica está la esencia del humanismo, que no es otra cosa que sin ignorar, sin dejar de lado las preocupaciones naturales por el cosmos o por la propia ordenación del cosmos a partir del logos, del creador, de Dios, es reivindicar el concepto central de que el mundo lo hace el hombre, está hecho para él, al menos el mundo conocido, y de que no es posible ignorar o despreciar la importancia que tiene el rol que juega el ser humano, y sobre todo la preocupación de que las actividades que se realizan deben ir en dirección a mejorar al ser humano. Esa preocupación socrática es una preocupación claramente humanista. Y además de Sócrates está en Platón, en alguna medida también en Aristóteles y en otros pensadores. De modo que los humanistas italianos, cuando dijeron vamos a volver a leer a los griegos, estaban de alguna manera inspirándose en ellos. Otros, también con mucha razón, se interesaron por releer a los antiguos latinos. Entre ellos, por ejemplo, uno muy importante como lo fue Cicerón, a quien por cierto se le atribuye el haber establecido en latín la primera referencia específica al humanismo, porque Cicerón hablaba de la humanitas, queriendo decir el interés por lo humano como punto de partida hacia Dios y no a la inversa, no comenzando por Dios para llegar al ser humano, sino comenzando por el ser humano para trascender hacia Dios. Y se interesaron estos humanistas del siglo XIII y XIV, se interesaron, así como por la filosofía de los griegos, se interesaron por lo que fue la gran aportación de los romanos, que no fue otra que la normativa jurídica, social para la convivencia. Porque si los griegos fueron especialistas en el filosofar, los romanos fueron expertos en la construcción de las normas de la convivencia social y la determinación de las leyes, la aplicación de ellas y sobre todo su reunión en los códigos que van a dar origen de paso a todo el pensamiento jurídico de la antigüedad y moderna. Hasta hoy el derecho romano sigue siendo la fuente fundamental de las ciencias jurídicas. De modo que los humanistas se interesaron por estos dos enfoques, el griego y el latino, el griego y el romano. Y ponemos al griego primero porque los romanos tuvieron la habilidad, la inteligencia de copiarse de los griegos todo lo que pudieron. Fueron verdaderamente, en el sentido que le damos en el mundo de la docencia, fueron unos copiones. Porque cuando el Imperio Romano tomó Grecia y conquistó Grecia, así como la dominó militarmente y económicamente y políticamente, sin embargo ellos fueron dominados culturalmente. Porque los romanos se encantaron tanto por los griegos, con su hermosísima mitología, con su politeísmo maravilloso, con ese Partenón extraordinario de dioses, que no se le ocurrió otra cosa mejor que imitarlos y tomarse todos los dioses griegos y llevárselos a Roma, simplemente cambiándole el nombre. Se enamoraron de Afrodita y la transformaron en Venus. Y así fueron haciendo con cada dios.
De modo que, como se suele decir, Roma conquistó militarmente a Grecia, pero fue conquistada espiritualmente por Grecia. Y en resumen se fundió una cultura grecolatina tan extraordinaria que los humanistas ya del siglo XIII decidieron que ya era suficiente la actitud del dogmatismo cristiano dominante de haber dejado 12 siglos a Europa sin el conocimiento de esa enseñanza. No, el humanismo es la recuperación de la cultura grecolatina para una Europa que se había olvidado de ella en función de unos falsos conceptos y de unos prejuicios según los cuales los romanos y los griegos eran paganos y el paganismo quedaba atrás porque el cristianismo lo había superado. No podemos negar que el cristianismo significó la superación del paganismo en muchos aspectos, pero no se puede negar tampoco que el cristianismo se fue desfigurando, se fue deformando, y de un mensaje sencillo y original se fue transformando en un simple y vulgar culto de imágenes. Tantas y cuantas imágenes como el propio paganismo, solo que con una diferencia. En el paganismo las imágenes se veneraban con libertad. Por ejemplo, los griegos no solamente habían inventado muchos dioses, sino que si un ciudadano griego no estaba conforme con los dioses existentes y pensaba que le faltaba uno, él lo podía crear y abrir un culto para ese dios. Y los que le quisieran seguir, bienvenidos. Y finalmente terminaba incorporado al Partenón. Mientras que en el dogmatismo severo de la escolástica no había no solamente posibilidad para crear un nuevo Dios, sino no había ninguna posibilidad para discrepar del concepto dominante de Dios o para discrepar en lo más mínimo de cualquier interpretación del texto fundamental de la Biblia. De modo que se abría una ventana al mundo, y por eso es tan importante lo que significó el humanismo. Ustedes me lo permiten, yo podría decir que en alguna medida a la distancia de 8 siglos, nosotros, en esta época, las libertades de que disfrutamos, en buena medida, somos tributarios de esos humanistas que abrieron un camino, porque se atrevieron en el peor de los momentos a abrir senderos distintos, a invitar a pensar de distintos modos, y además se permitieron, a veces en forma directa o a veces encubierta, hasta burlarse, criticar las costumbres, las hipocresías, los falsos conceptos, las diferencias entre la teoría y la práctica de aquella sociedad. No otra cosa es el Decamerón de Boccaccio. No otra cosa que por medio del recurso del cuento y del humor va mostrando aquella falsa conducta en la cual se predica una cosa en el púlpito y se hace otra en la vida privada y clandestina. Mas no solo el sacerdote, el militar también, que habla de utilizar la guerra para la libertad y finalmente termina utilizando la guerra para la conquista. El comerciante, que se vale de esos recursos para convertirse en un mercader del dolor, un agiotista, verdaderamente un usurero. De modo que el Decamerón no es, como alguna gente lo piensa de manera ligera, unos cuentos eróticos. El erotismo era una reivindicación del humanismo, pero era un elemento más para abrir un camino hacia la libertad creadora. Y el erotismo, precisamente colocado no solo por Boccaccio en el Decamerón, sino por otros autores, posteriormente por Erasmo y todo lo que fue el movimiento erasmista, el erotismo era una reacción